El alazán llegó solo al campamento, sin jinete, con la silla puesta y las riendas arrastrando en la tierra. Los hombres que estaban de guardia lo vieron llegar desde la oscuridad y lo reconocieron de inmediato, porque ese caballo lo conocían todos en el batallón. Era el animal que había acompañado a Gabino Barrera en 20 batallas sin doblar una sola vez. Nadie dijo nada durante varios segundos, porque cuando el caballo de un comandante llega solo al campamento de noche, no hay manera de interpretar eso que no sea la misma. Lo que ninguno de esos hombres sabía todavía era que el alazán no había huido del peligro, había huido del ruido. 18 disparos de fusil Mauser en la oscuridad de Tlapehuala, Guerrero, la noche del 15 de abril de 1915. Y que el hombre que cayó esa noche no lo mató el gobierno federal que le había puesto precio a la cabeza. No lo mató ninguno de los terratenientes que había desplazado de sus haciendas. No lo mató la guerra que llevaba 5 años peleando al lado de Emiliano Zapata. Lo mataron 9 hombres que no eran soldados. 9 hombres que tenían una sola cosa en común: que Gabino Barrera les había hecho exactamente lo mismo que don Sebastián Urdiales le había hecho a su madre. Eso ya lo sabes. Eso te lo cuenta el corrido de Antonio Aguilar con esa voz que no necesita adornos porque la historia ya los tiene todos. El comandante zapatista que peleó por los campesinos, que le dio tierra a su madre, que hizo temblar a los federales de Tierra Caliente. El hombre que se hizo a sí mismo desde la miseria más absoluta y que terminó cayendo no en combate sino en una emboscada tendida por los hombres a los que había deshonrado. El corrido te lo cuenta como la historia del valiente que no supo controlarse, como la tragedia del hombre bueno que se volvió malo, como la advertencia de que el poder te cambia si no tienes la fuerza para resistirlo. Eso ya lo sabes. Pero detrás de ese corrido hay una historia con principio, con medio y con final, que no cabe en una canción. Una historia que empieza en Huitzuco, Guerrero, mucho antes de que Gabino tomara su primera carabina. Que empieza con una deuda que nunca se terminaba de pagar. Que empieza con un niño de 8 años mirando a su madre llegar arrastrando los pies con las manos en carne viva y entendiendo algo sobre el mundo que lo iba a marcar para siempre. Y que termina con una pregunta que el corrido lleva décadas haciendo sin que nadie la escuche bien. ¿Qué pasa cuando el hombre que peleó toda su vida contra la injusticia empieza a cometer exactamente la misma injusticia contra la que peleó, sin darse cuenta de que lo está haciendo? Y te lo digo de una vez, compadre, cuando la escuches completa, Gabino Barrera ya no va a ser para ti el valiente que no supo controlarse. Va a ser el espejo más incómodo que el norte de México se ha mirado en un siglo. El hombre que aprendió tan bien lo que hacían los patrones que terminó siendo uno de ellos, con pistola zapatista al cinto y todo. Yo soy don Julián. Si esta es la primera vez que nos encontramos, aquí abrimos los corridos que todos conocen para encontrar lo que nadie ha contado todavía. Suscríbete al canal para que no se te escape ninguna historia. Y si ya eres de los que regresan seguido, déjame en los comentarios qué corrido quieres que abramos la próxima vez. Tu opinión decide el siguiente video. Ahora sí, vamos a comenzar. Huitzuco, Guerrero, un pueblo de tierra caliente en la parte baja de la sierra, donde el calor no es una estación sino una condición permanente del aire, donde el polvo no desaparece entre las temporadas, sino que cambia de color según el mes, y donde las deudas con los patrones tenían a principios del siglo XX la misma cualidad que el calor y el polvo. Eran parte del paisaje, eran lo que había, eran lo que siempre había sido, y lo que, según los que tenían interés en que así siguiera, siempre sería. El sistema que sostenía esa permanencia tenía un nombre que la historia oficial tardó décadas en llamar por lo que era: peonaje por deudas.
El mecanismo era simple y era antiguo, y era perfectamente eficiente para los que se beneficiaban de él. El patrón prestaba dinero o bienes al peón cuando el peón no tenía nada. El peón trabajaba para pagar la deuda, pero los intereses de la deuda crecían a una velocidad que el trabajo del peón nunca podía alcanzar. Y la deuda, que en teoría era un acuerdo temporal entre dos partes libres, en la práctica era una cadena que duraba generaciones, porque cuando el peón moría con deuda, la deuda pasaba a sus hijos, y cuando los hijos morían con deuda, pasaba a los nietos, y el patrón nunca tenía que usar la violencia directa, porque el sistema de deuda funcionaba mejor que cualquier cadena de hierro. Así vivía la madre de Gabino Barrera en Huitzuco. El peonaje por deudas no era una anomalía del sistema, era el sistema. En Guerrero, en Oaxaca, en Hidalgo, en todas las regiones donde la tierra estaba concentrada en pocas manos y donde la distancia con las ciudades hacía que la ley fuera una cosa que existía en los papeles y no en los hechos, la deuda heredable era el mecanismo que permitía que la misma familia trabajara la misma tierra generación tras generación, sin que nadie tuviera que usar la violencia directa para que así siguiera siendo. Porfirio Díaz llevaba 30 años en el poder cuando Gabino Barrera nació. 30 años de un gobierno que había tomado la decisión de que el progreso de México requería que la tierra productiva estuviera en manos de quien pudiera hacerla producir a escala industrial, que en la práctica significaba que la tierra que comunidades indígenas y familias campesinas habían trabajado durante generaciones podía ser adquirida legalmente por los que tenían el dinero para comprarla y los contactos para hacer que los registros dijeran lo que convenía que dijeran. Las haciendas crecieron, los peones crecieron también, y las deudas que los ataban a esas haciendas crecieron con ellos. En ese México nació Gabino Barrera. Eso no es contexto histórico, compadre. Es la razón por la que lo que hizo Gabino con el poder que obtuvo tiene el peso que tiene. Porque lo que él hizo no fue un accidente de carácter, fue la respuesta de un hombre formado completamente por un sistema que le enseñó desde antes de nacer que el poder decide quién es sujeto y quién es objeto. Doña Refugio se llamaba. Viuda desde que Gabino tenía 3 años, porque el padre murió de una calentura que en cualquier lugar con acceso a un médico hubiera sido tratable, y que en Huitzuco fue letal, porque el médico estaba en el pueblo grande, y llegar al pueblo grande costaba dinero que los peones de don Sebastián Urdiales no tenían. Quedó sola con 3 hijos, con la misma deuda que tenía el marido cuando vivía, con las mismas tierras del patrón que trabajar, con el mismo sol aplastando desde el mismo cielo. Don Sebastián Urdiales era el tipo de hombre que el México porfiriano producía en cantidad. Terrateniente de apellido viejo, tierras heredadas, moral de contador y ninguna razón práctica para ser generoso con nadie, porque el sistema en el que operaba no requería que lo fuera. Era dueño de medio Huitzuco, en el sentido literal y en el sentido social. Sus tierras eran las que daban el trabajo. Su tienda era la que vendía los abarrotes. Su nombre era el que aparecía en todos los documentos que importaban. Era un hombre grande, de esos que se sientan en sus sillas como si las sillas les pertenecieran más que a los demás, con esa costumbre de mirar a los peones desde arriba, que en los hombres de su tipo no era prepotencia consciente, sino simplemente la postura del que nunca en su vida ha necesitado mirar a alguien de frente. Gabino Barrera nació en ese contexto, creció en ese contexto, aprendió a leer el mundo desde ese contexto. Tenía 32 años cuando murió en Tlapehuala. Tenía 8 años cuando su madre se desmayó en la milpa de don Sebastián y el patrón llegó a caballo. La miró tirada en el suelo y dijo lo único que tenía que decir:
Si no puede trabajar, que mande al muchacho. Eso fue todo. 8 palabras, que construyeron en el cuerpo de un niño de 8 años la arquitectura completa de lo que Gabino Barrera iba a ser el resto de su vida. Don Epitacio Reyes tenía 54 años cuando conoció a Gabino Barrera en la cantina de Don Chon, en Huitzuco, la noche que llegó de Morelos con el sombrero lleno de polvo y la carabina terciada, hablando de Emiliano Zapata. Era un hombre alto y delgado, de esos que parecen más altos de lo que son, porque cargan el cuerpo con la verticalidad del que ha aprendido a no doblarse ante nada. Manos largas, con los nudillos prominentes, del que ha vivido trabajando. Ojos de ese café oscuro que en los hombres de su generación guardaba la melancolía específica de haber visto muchas cosas que no tendrían que haber pasado. Don Epitacio llevaba 2 años recorriendo los pueblos de Guerrero y de Morelos buscando hombres para el movimiento zapatista. No buscaba hombres valientes necesariamente. Buscaba hombres con hambre de justicia, que no era lo mismo. Los valientes sobran en las cantinas del norte. Los que tienen hambre de justicia son más raros y más útiles. Cuando vio a Gabino levantar la mano esa noche en la cantina, cuando vio esos hombros anchos y esas manos que parecían hechas para arrancar mezquites de raíz, y sobre todo cuando vio esa mirada que no se rajaba, supo que había encontrado lo que buscaba. Lo que don Epitacio no supo esa noche, y que tardó años en entender completamente, era la naturaleza exacta del hambre de justicia de Gabino Barrera. No era el hambre abstracta del que ha leído sobre la injusticia y quiere cambiar el mundo. Era el hambre concreta, personal, grabada en el cuerpo desde los 8 años, del que ha visto a su madre desmayarse en la milpa ajena y ha escuchado a un hombre a caballo decir 8 palabras que no le cuesta nada decir. Ese tipo de hambre, compadre, es el más poderoso de todos y el más peligroso de todos, porque no se sacia con la victoria, se sacia con el reconocimiento, y cuando el reconocimiento llega, a veces llega demasiado y demasiado rápido, y sin que el que lo recibe haya tenido tiempo de aprender a manejarlo. La infancia de Gabino Barrera no fue una infancia, fue un aprendizaje acelerado sobre cómo funciona el mundo cuando no estás del lado del que tiene el poder. Desde los 8 años trabajó al lado de su madre en las tierras de don Sebastián. No porque le gustara el trabajo, que era brutal bajo el sol de tierra caliente, sino porque cada surco que abría era un surco que su madre no tenía que abrir. Eso lo entendía con la claridad de los niños que aprenden rápido porque no tienen otra opción. El trabajo en las tierras de don Sebastián comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando el sol ya no daba para más. Maíz, frijol, chile, carga y descarga de costales que pesaban más de lo que un niño de 8 años debería cargar. Agua que había que traer del pozo en cubetas que llegaban a la mitad, cuando las manos que las cargaban eran todavía las manos de un niño, la piel quemándose en las primeras semanas, hasta que se acostumbraba a ese sol específico de Guerrero, que no es el sol de la costa, ni el sol del altiplano, sino el sol de tierra caliente, que tiene una cualidad particular en la manera en que aplasta. Gabino lo aguantó sin quejarse, no porque no doliera, sino porque quejarse delante de su madre era hacerle saber que ella había tomado una buena decisión al quedarse en esas tierras. Y Gabino desde los 8 años ya sabía que esa no había sido una buena decisión. La deuda de su madre con don Sebastián no iba a bajar con más trabajo. Había visto cómo su madre pedía cuentas claras, y el patrón le mostraba un papel lleno de números que no cuadraban. Intereses sobre intereses, préstamos que ella juraba no haber pedido, y que don Sebastián juraba con la misma tranquilidad que sí había pedido. A los 17 años,
Gabino juntó todo el dinero que había ahorrado en 3 años de trabajo. Monedas de cobre, algunos pesos de plata que había ganado tumbando piedra en un camino, lo poco que quedaba después de comer y de vivir. Lo puso sobre la mesa de don Sebastián y le dijo que era para la deuda de su madre. Don Sebastián ni siquiera lo contó. Se rió. Esto no alcanza ni para los intereses del mes pasado, muchacho. Tu madre me debe desde que tu padre estaba vivo. Va a morirse debiéndome y tú también. Gabino salió de ahí temblando, no de miedo, de rabia. Y esa noche, sentado en el tapanco del jacal donde vivían, le hizo una promesa a su madre que doña Refugio recibió con la resignación de la mujer que ha aprendido que las promesas de los hombres tienen el peso que el mundo les permite tener. Algún día vas a tener tu propia tierra. Nunca más vas a doblarle el espinazo a ningún patrón. Doña Refugio le acarició la cabeza como cuando era niño. Hijo, los pobres no tenemos tierra. Así ha sido siempre. Pues entonces hay que cambiar cómo son las cosas. No sabía cómo. No sabía todavía, pero ya llevaba esa semilla plantada en el pecho con la precisión de un hombre que sabe exactamente por qué quiere lo que quiere, aunque todavía no sepa cómo conseguirlo. La herida de origen de Gabino Barrera no era la pobreza. La pobreza era la condición. La herida era la humillación específica de haber visto que la pobreza de su madre no era un accidente de la naturaleza, sino el resultado de un sistema que alguien diseñó para que funcionara exactamente así. Eso es lo que don Sebastián Urdiales le enseñó sin querer a ese niño de 8 años que lo miraba desde la milpa. Y esa enseñanza, compadre, fue la que formó todo lo que Gabino Barrera fue después, lo mejor y lo peor. La noche que don Epitacio llegó a la cantina de don Chon fue en 1910. Gabino tenía 27 años. Llevaba 14 trabajando para don Sebastián con la semilla de la promesa en el pecho y sin encontrar la manera de cumplirla. La revolución que Madero había convocado en el norte llegaba a Guerrero en forma de rumores, que había hombres armándose, que la tierra sería de quien la trabajara, que algo estaba por cambiar. Gabino escuchaba esas pláticas en la cantina los sábados. Algunos viejos decían que eran babosadas. Otros, los más jóvenes, tenían lumbre en los ojos. Cuando don Epitacio levantó su mezcal y preguntó quiénes estaban cansados de trabajar como burros para que los patrones se llevaran todo, Gabino fue de los primeros en levantar la mano. Don Epitacio lo miró durante un momento. Lo midió. ¿De veras quieres pelear, chamaco? Toda mi vida he querido pelear. Esa noche Gabino se lo dijo a su madre. Doña Refugio lloró como nunca la había visto llorar. Le rogó que no se fuera, que la revolución era cosa de locos, que lo iban a matar. Gabino ya había tomado la decisión. Mamá, si me quedo aquí voy a morirme de todas formas, poco a poco, trabajando para don Sebastián hasta que el cuerpo no me dé más. Prefiero morirme peleando por algo que valga la pena. Se fue al amanecer con su ropa, un moral con pinole y un machete viejo que había sido de su padre. El alazán que lo iba a acompañar los siguientes 5 años todavía no era suyo. Llegó a Morelos caminando 3 días, con ampollas en los pies y hambre en las tripas, sin quejarse porque quejarse era admitir que el camino costaba más de lo que valía, y él sabía desde adentro que valía todo lo que costara. Emiliano Zapata no era como Gabino imaginaba. No era un gigante, no gritaba como los capataces. Era un hombre de estatura normal, bigote espeso, mirada tranquila pero firme. Vestía de charro con ese sombrero galoneado de plata que ya era símbolo antes de ser leyenda. Lo que más impresionó a Gabino fue su forma de recibir a los recién llegados. «Bienvenidos, compañeros», dijo. «No, muchachos, no, peones, compañeros.
Aquí no hay patrones. Aquí todos somos iguales. El que tiene hambre come. El que está cansado descansa. Pero el que quiera tierra tiene que estar dispuesto a pelear por ella. Gabino sintió que ese hombre hablaba directo a lo que llevaba en el pecho desde los 8 años. Esa misma tarde le dieron una carabina. Vieja, medio oxidada, pero funcionaba. Don Epitacio le enseñó a cargarla, a apuntarla, a no desperdiciar parque. Cada bala cuenta, Gabino. No estamos jugando. Los primeros meses fueron de entrenamiento. Gabino aprendió a moverse por la sierra sin hacer ruido, a leer las señales del monte, a entender que la guerra no era solo disparar, sino esperar, aguantar, saber cuándo atacar y cuándo retirarse. Era el tipo de aprendizaje que se instala en el cuerpo y no en la memoria, el que no se olvida aunque pasen años. Y peleó. La primera vez que enfrentó a los federales en una cañada con 30 zapatistas contra 100 soldados bien armados, Gabino pensó que se iba a morir del miedo. Cuando el comandante dio la señal y los 30 zapatistas empezaron a disparar desde las rocas, los federales entraron en pánico y en 10 minutos todo había terminado. Gabino había disparado su carabina hasta que le dolió el hombro del retroceso. Sintió algo que no había sentido nunca antes: poder. Por primera vez en su vida, él no era el que recibía órdenes, era el que peleaba de igual a igual. Ese sentimiento, compadre, es el más adictivo que existe, más que el mezcal, más que cualquier otra cosa. El sentimiento de que el mundo finalmente tiene la forma que debía tener. Un año después del día que llegó a Morelos, Gabino era cabo. Mandaba 10 hombres. 2 años después, teniente, mandaba 50. Antes de los 25, Zapata lo nombró comandante de batallón. «Te voy a dar 1000 hombres», le dijo el caudillo. «Los vas a llevar a Guerrero, a Tierra Caliente. Ahí necesitamos presencia fuerte». Gabino se quedó callado un momento. 1000 hombres, toda una tropa bajo su mando. Él que había empezado cargando costales para don Sebastián. «¿Por qué yo, Emiliano?» Zapata lo miró. «Porque la gente te sigue, porque no peleas por dinero ni por poder. Peleas porque sabes lo que es vivir aplastado». Hizo una pausa. «Pero te voy a decir algo y óyelo bien. Esta lucha es por la tierra, por la justicia, no para que te hagas rico ni para que te cobres venganzas personales. He visto hombres buenos volverse peores que los patrones que combatían. No quiero que tú seas uno de esos». «No lo voy a hacer», prometió Gabino. «Eso espero, compadre. Eso espero». Gabino se fue a Guerrero con su batallón. 1000 hombres a caballo, 1000 carabinas, 1000 sueños de tierra propia. Y cuando pasaron por Huitzuco, Gabino fue a ver a su madre. Doña Refugio casi se desmaya cuando lo vio entrar al pueblo al frente de toda esa tropa. Lo vio llegar sobre el alazán, el mismo caballo que lo había acompañado desde Morelos, con su pistola al cinto y su sombrero de comandante zapatista, y por un momento no supo si reír o llorar, y terminó haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Gabino se bajó del caballo y la abrazó fuerte. Ella estaba más flaca, más vieja, más cansada, pero seguía viva, seguía peleando a su manera. «¿Todavía trabajas para don Sebastián?» Ella bajó la mirada. «Ya no más», dijo Gabino. Le dio un costal de monedas de plata y le dijo que comprara un pedazo de tierra, que sembrara lo que quisiera, que nadie le iba a decir nada. Doña Refugio lloró. «Hijo, ¿de dónde sacaste esto?» «Se lo quitamos a un terrateniente en Morelos». «Esto es tuyo, mamá. Te lo ganaste con cada gota de sudor que dejaste en tierras ajenas». Después Gabino montó el alazán y fue a buscar a don Sebastián Urdiales. Lo encontró en su hacienda, sentado en el corredor, como si nada estuviera pasando en el mundo.
El hacendado palideció cuando vio llegar a Gavino al frente de 50 hombres armados. ¿Te acuerdas de mí, don Sebastián? El viejo tragó saliva. Gavino Barrera. El mismo. El chamaco al que corriste de tu casa hace años. Vengo a cobrarte una deuda. Le puso la mano en el hombro. Apretó fuerte. Le dijo que se fuera de Huitzuco esa misma tarde y que las tierras que había acumulado con el sistema de las deudas se iban a repartir entre las familias que las habían trabajado. Don Sebastián quiso protestar. Gavino le puso el cañón de la pistola en el pecho. El hacendado se fue esa misma tarde, montado en un caballo con apenas la ropa que traía puesta. La gente de Huitzuco salió a verlo partir. Y aquí, compadre, está el momento más importante de esta historia. No la batalla, no el regreso triunfal, no la tierra que le dio a su madre. Este momento, el que Gavino pasó en Huitzuco esa tarde, viendo las sonrisas de la gente del pueblo, sintiendo el peso del costal de monedas que había dado y el peso de los 1000 hombres que tenía a sus espaldas. Ese momento fue cuando Gavino Barrera dejó de ser el peón de don Sebastián Urdiales y empezó, sin darse cuenta todavía, el proceso de convertirse en algo que se le parecía más de lo que hubiera podido imaginar. Tierra Caliente se volvió territorio de Gavino Barrera. Con sus 1000 hombres controlaba desde Tlapehuala hasta Arcelia, desde Ajuchitlán hasta Coyuca. Los federales mandaron columnas enteras a buscarlo por la sierra y no lo encontraron porque Gavino conocía cada cañada, cada vereda, cada aguaje. Atacaba de noche y desaparecía de día. Era como humo. Los campesinos lo adoraban. Llegaba a los pueblos y repartía lo que les quitaba a los ricos: maíz, frijol, ganado. Esto es de ustedes, decía. Los patrones se lo robaron. Yo solo se los devuelvo. Las mujeres le daban de comer. Los hombres se unían a su tropa. Los niños querían ser como él cuando crecieran. En el verano de 1913, Gavino emboscó una columna federal en un desfiladero cerca de Sirandaro. 150 soldados contra sus zapatistas. Fue una derrota federal tan completa que Zapata mandó mensaje de felicitaciones desde Morelos. Gavino recuperó rifles nuevos, Parque, 2 ametralladoras. Era el comandante más efectivo que el zapatismo tenía en Guerrero. Y entonces empezó la otra parte de la historia. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Después de las batallas, Gavino se quedaba en los pueblos más tiempo del necesario. Descubrió que le gustaba el mezcal, cómo le quemaba la garganta, cómo le hacía olvidar las caras de los muertos. Y descubrió algo más, que las mujeres lo miraban diferente. Ya no era el peón descalzo, era el comandante, el hombre a caballo, con pistola al cinto, con ese bigote en cuadro que se había dejado crecer, con esa mirada oscura que daba miedo y atracción al mismo tiempo. La primera fue en Tlapehuala. Estaba casada con un comerciante del pueblo que andaba de viaje. Gavino la vio en el mercado. Ella lo miró. Y esa misma noche él tocó a su puerta. El patrón que Gavino estaba replicando sin verlo no era solo el de don Sebastián Urdiales. Era más antiguo que eso. Era el patrón del hombre con poder en una sociedad donde el poder no tiene contrapesos internalizados, donde nadie en la formación de ese hombre le ha enseñado que el poder tiene límites morales que van más allá de lo que se puede o no se puede hacer sin consecuencias inmediatas. Don Sebastián Urdiales no había aprendido esos límites. Sus padres tampoco los habían aprendido. El sistema en que operaban no los requería. Lo que el sistema requería era que el patrón fuera eficiente, que mantuviera las deudas activas, que la hacienda produjera. Lo que hiciera dentro de sus tierras con las personas que dependían de él era, en ese sistema, un asunto privado.
Gabino había crecido odiando a don Sebastián. Había peleado 5 años para destruir el sistema que don Sebastián representaba. Había dado tierra a su madre. Había corrido al hacendado. Había ganado batallas que la historia zapatista registró con su nombre. Y ahora replicaba la misma lógica. No la misma forma, la misma lógica. La lógica de que el que tiene el poder tiene derechos que los demás no tienen. La lógica de que las consecuencias de sus actos sobre las personas que dependen de él son un asunto secundario frente a sus propias necesidades. La lógica que hace que la pregunta de don Epitacio, ¿qué van a comer los chamacos cuando nazcan?, reciba la respuesta que recibió. No es mi problema. Don Sebastián Urdiales hubiera dicho exactamente lo mismo si le hubieran preguntado qué iban a comer los hijos de los peones cuando la deuda no dejara para más. Don Epitacio lo vio salir de esa casa al amanecer. No dijo nada, pero la mirada que le lanzó hablaba por sí sola. Gabino se encogió de hombros, montó el alazán y siguió como si nada. Después fue Coyuca, luego Arcelia. En cada pueblo había una mujer, a veces 2. Gabino no las forzaba, nunca tuvo que hacerlo. Llegaba con su sonrisa torcida, con sus palabras de hombre que ha visto cosas, con esa seguridad de quien está acostumbrado a que le digan que sí. Las conquistaba como conquistaba territorios. Los hombres del batallón empezaron a murmurar. Don Epitacio finalmente le habló claro una noche que acampaban en las afueras de Ajuchitlán. Gabino, necesito decirte algo y no te va a gustar. Suéltalo. Estás dejando mujeres embarazadas por todos lados. Estás dejando hijos sin padre. Estás haciendo lo mismo que los patrones que tanto odias. Gabino tomó un trago de mezcal directo de la botella. Yo no las obligo. Ellas quieren. Y cuando nazcan los chamacos, ¿qué van a comer? ¿De dónde van a sacar para la leche? No es mi problema. Las palabras le salieron frías, duras. Él mismo se sorprendió de haberlas dicho. Don Epitacio negó con la cabeza. Te estás volviendo en lo que peleamos contra, muchacho. No me gusta lo que veo. Pues no mires. Esa noche Gabino no pudo dormir. Las palabras de don Epitacio le daban vueltas en la cabeza. Era cierto. Se estaba convirtiendo en uno de esos hombres que tanto había odiado. Pensó en su madre, en cómo se partiría el corazón si supiera lo que estaba haciendo. Pero después tomó otro trago y decidió que don Epitacio era un viejo amargado que no entendía cómo eran las cosas. Él estaba peleando, arriesgando el pellejo todos los días, ganando batallas para Zapata. Tenía derecho a algo. Esa frase, compadre, tenía derecho a algo. Esa misma frase, con distintas palabras, había sido la que don Sebastián Urdiales usaba para justificar el sistema de las deudas. Los patrones de tierra caliente siempre tenían derecho a algo. Siempre había una razón para que lo que tomaban fuera diferente a lo que les quitaban a los demás. Gabino no lo vio, no porque fuera tonto, sino porque el sistema que lo había formado, el mismo sistema contra el que peleaba, le había enseñado desde niño que el poder era un justificante. Y ahora, él tenía el poder. La carta de Zapata llegó en septiembre de 1914. Un mensajero había cabalgado 3 días para entregarla. Gabino la leyó sentado bajo un mezquite. Compañero Gabino, necesito verte. Ven a Morelos cuando puedas. Es urgente. Tu amigo Emiliano. Cabalgó a Morelos con don Epitacio y 10 hombres. Tardaron una semana. Zapata lo recibió con un abrazo, pero su mirada estaba seria. Vamos a caminar. Se alejaron del campamento hasta llegar a un arroyo. Zapata sacó su petaca de mezcal. Tomó un trago. Se la pasó a Gabino. Me llegan reportes de que estás dejando hijos por todos lados, de que te la pasas borracho, de que hay maridos que quieren matarte. Gabino tomó un trago largo antes de responder. Peleo bien,
Gano batallas, controlo tierra caliente para ti. No es suficiente. La respuesta fue seca, contundente. Esta lucha no es solo de armas, Gavino. Es de ideas. Estamos peleando para que los campesinos vivan con dignidad. ¿Y tú qué haces? Les quitas la dignidad a las mujeres. Dejas chamacos sin padre. Haces que los hombres te odien. Yo no obligo a nadie. No hace falta obligar cuando tienes el poder. Zapata caminó hacia el arroyo. Los patrones no obligaban a las mujeres tampoco. Pero las mujeres sabían que si decían que no, sus familias sufrían. Tú haces lo mismo, aunque no quieras verlo. Gavino sintió rabia subiendo por el pecho. No soy como ellos. ¿Cuántos hijos tienes? No sé. Exacto. No sabes porque no te importa. Zapata se acercó, le puso una mano en el hombro. Gavino, te aprecio como hermano. Eres uno de mis mejores comandantes. Pero o te controlas o te vas a destruir. Y cuando lo hagas, vas a arrastrar gente contigo. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo como amigo. Gavino regresó a Guerrero con las palabras de Zapata resonando en la cabeza. Durante 2 semanas se portó bien. No bebió más que un trago en las comidas. Cuando alguna mujer se le insinuaba, la rechazaba cortés. Don Epitacio lo notó y sonrió esperanzado. Pero la tentación vuelve a crecer. Siempre vuelve. Y aquí, compadre, está el corazón del asunto. Ya tenemos a Gavino. Ya conocemos a don Epitacio y a Zapata y a doña Refugio y a don Sebastián Urdiales y al alazán que los acompañó en 20 batallas. Ya sabemos lo que Gavino hizo cuando tuvo el poder. Y ya sabemos que 2 de los hombres más importantes de su vida se lo dijeron de frente, y él siguió. Pero lo que todavía no te he contado es lo que pasó en los últimos meses de su vida. Lo que ocurrió con Lupita y con Óscar Castillo, y con los 9 hombres que esperaban en la oscuridad de Tlapehuala. Y lo que don Epitacio hizo, o más exactamente lo que no hizo, cuando supo lo que se estaba organizando. Porque la historia de la muerte de Gavino Barrera no es solo la historia de un hombre que tomó malas decisiones. Es la historia de alguien que sabía lo que estaba pasando y que pudo haberlo impedido. Y una pregunta para los que conocen la historia de la Revolución Zapatista en Guerrero. ¿Cuántos comandantes del batallón de Gavino Barrera sobrevivieron la emboscada del 15 de abril? ¿Y qué pasó con ellos? Dímelo abajo. Porque lo que hicieron esos hombres después dice algo sobre el tipo de liderazgo que Gavino había construido. Fue en Tlapehuala, donde Gavino la vio. Se llamaba Guadalupe. Lupita, le decían. 23 años, pelo negro hasta la cintura, ojos verdes, sonrisa que te robaba el aliento. Estaba casada con Óscar Castillo, el comerciante del pueblo. Gavino la había visto antes, pero esa noche de fiesta, con la música y el baile en el patio, era diferente. Se acercó. ¿Bailas? Estoy casada, comandante. Te pregunté si bailas. No, si estás casada. Ella sonrió. Una sonrisa peligrosa. Un baile entonces, solo uno. Bailaron 1. Bailaron 2. Lupita no se dejaba impresionar fácil. Le respondía las bromas. Lo retaba con la mirada. Se reía cuando él trataba de hacerse el interesante. ¿Siempre eres así? ¿Tan difícil? No soy difícil. Es que tú estás acostumbrado a que todas te digan que sí nomás porque traes pistola y caballo. Gavino se rió. Le gustó eso. Le gustó que alguien lo pusiera en su lugar. Óscar Castillo los miraba desde el otro lado del patio con los puños apretados, sin moverse, sin atreverse a reclamar nada. ¿Cómo le iba a reclamar al comandante Barrera delante de todos? Don Epitacio lo vio todo. Esa noche le dijo a Gavino: esa muchacha está casada y su marido no es como los otros. Óscar Castillo tiene orgullo. No va a dejar pasar que le hagas eso. No voy a hacerle nada. Eso dijiste de las otras 20.
Gabino se paró furioso. No me estés cuidando como si fuera chamaco. Entonces no te comportes como chamaco. Don Epitacio se acercó. Gabino, te lo estoy diciendo de buena fe. Esa mujer va a ser tu perdición. Lo siento en los huesos. Estás paranoico. Ojalá lo estuviera. Durante las semanas siguientes, Gabino buscó pretextos para pasar por Tlapehuala, que necesitaba revisar las defensas del pueblo, que había rumores de federales cerca, que tenía que hablar con el presidente municipal, y cada vez que iba buscaba a Lupita. La encontraba en el mercado, en el río lavando ropa, en la iglesia. Hablaban primero de cosas sin importancia, después de cosas más personales. Lupita le contó que se había casado con Óscar porque su padre la había obligado, que Óscar era buen hombre pero aburrido, que ella soñaba con algo más que vender telas y especias en una tienda polvorienta. Gabino le contó de su madre, de don Sebastián, de por qué se había hecho revolucionario. Con ella podía hablar de cosas que nunca le decía a nadie. Y eso era más peligroso que cualquier atracción física. Óscar se dio cuenta. Vio cómo su esposa cambiaba, cómo sonreía sin razón, cómo se arreglaba más de lo normal. Un día la confrontó. El comandante te está viendo. No más hablamos. El silencio de Lupita fue respuesta suficiente. Óscar salió de la casa hecho una furia. Fue a buscar a sus amigos, a los otros maridos que Gabino había ofendido. Eran 8. 8 hombres con rencor acumulado, con dignidad pisoteada. Ese cabrón se cree intocable, dijo Óscar. Pero no lo es. Es de carne y hueso como nosotros. Tiene un batallón, dijo uno. No puede estar con su batallón siempre. Algún día va a andar solo. Y ese día le vamos a cobrar todo. Juraron en secreto. Consiguieron fusiles Mauser. 9 armas para 9 hombres. Planearon dónde se iban a esconder, cómo iban a atacar. Óscar conocía las costumbres de Gabino. Sabía que cuando iba a ver a Lupita llegaba solo, de noche, a caballo por el camino del río. Sabía que amarraba al alazán bajo un mezquite. Ahí lo esperarían. Don Epitacio se enteró. No de todo. No de los 9 fusiles, ni del mezquite, ni del plan exacto. Pero sí de que Óscar Castillo andaba juntando hombres con una intención que no era difícil de descifrar. Un ranchero le avisó. Un peón del pueblo que había escuchado algo en la cantina le confirmó que algo se estaba organizando. Don Epitacio fue a buscar a Gabino. Le dijo que en el pueblo estaban hablando, que Óscar andaba muy raro, que se había estado juntando con otros hombres, que creía que estaban planeando algo. Gabino lo escuchó. Que planeen lo que quieran, no me pueden hacer nada. Te pueden matar, Gabino. Eres bueno peleando contra federales, pero no tienes ojos en la espalda. Estás exagerando. Deja a esa mujer. Lárgate de Tlapehuala. Hay miles de pueblos en México, miles de mujeres. ¿Por qué te arriesgas por esta? Gabino lo miró con ojos que don Epitacio no le conocía. Porque la quiero. Es la primera vez en mi vida que siento esto. No la voy a dejar. Entonces vas a morir. Pues me voy a morir, pero no voy a vivir como cobarde. Don Epitacio se rindió. Y aquí está la inacción que el corrido nunca cantó. Para entender lo que don Epitacio no hizo, tienes que entender lo que sí hizo. Don Epitacio había pasado 2 años advirtiéndole a Gabino. 2 años de conversaciones directas, de confrontaciones que le costaban la relación con el hombre que más respetaba en ese batallón. De noches sin dormir calculando cómo decirle las cosas de una manera que entrara. Había ido con él a Morelos para que Zapata le dijera lo que él ya le había dicho. Había estado presente en cada momento donde Gabino tuvo la oportunidad de elegir diferente. Y Gabino había elegido igual. Lo que don Epitacio no hizo fue usar la autoridad que tenía como segundo al mando
para convertir las palabras en hechos, para sacar a Gavino de Tlapehuala con una orden que no se pudiera discutir, para enviar hombres a dormir en ese pueblo los días siguientes hasta que la situación se enfriara, para escribirle a Zapata con la urgencia real de lo que estaba ocurriendo, en lugar de con la mesura de quien no quiere quedar, como el que delata a su comandante. La razón más honesta de por qué no lo hizo es la que don Epitacio nunca dijo en voz alta, pero que su conducta en los años siguientes dejó visible. Creía que Gavino Barrera era el tipo de hombre que solo aprende cuando el mundo le demuestra con hechos lo que las palabras no pueden demostrarle. Y había una parte de don Epitacio, enterrada bajo el dolor de lo que pasó, que creía que ese aprendizaje era necesario, aunque costara lo que costó. Ese razonamiento no lo hace inocente, hace que su culpa sea más complicada y más humana que la culpa simple del que no supo o del que no quiso. Don Epitacio tenía los recursos para impedir lo que iba a pasar, no los recursos de la advertencia, que ya había agotado. Los recursos del mando. Era el segundo al mando del batallón. Tenía la autoridad para ordenar que Gavino fuera relevado del territorio de Tlapehuala, para enviarlo a Morelos con Zapata, para movilizar hombres que durmieran en ese pueblo los próximos días hasta que la situación se enfriara, para hacer docenas de cosas concretas que hubieran cambiado lo que iba a pasar. No lo hizo, porque había intentado con palabras durante 2 años, porque Gavino había ignorado cada advertencia, porque en algún momento el cansancio de advertir se convierte en la certeza de que no sirve de nada, y porque, aunque don Epitacio nunca lo habría admitido en voz alta, una parte de él había llegado a creer que Gavino Barrera era el tipo de hombre que solo aprende cuando el mundo le demuestra con hechos lo que las palabras no pudieron demostrarle. Eso no lo absuelve, pero lo explica. El 15 de abril de 1915, Óscar Castillo le mandó un mensaje a Gavino. Lo llevó un niño del pueblo que no sabía lo que cargaba. El mensaje decía que Óscar había salido de viaje, que Lupita estaría sola toda la noche. El mensaje lo había escrito Óscar, pero la firma decía Lupita. Gavino leyó el mensaje y sonrió. Se bañó en el río. Se puso su mejor camisa. Montó el alazán al anochecer. La luna estaba casi llena. Se veía todo claro como si fuera de día. Iba cantando bajito una canción. Pensaba en Lupita. Pensaba en pedirle que se fuera con él, en empezar de nuevo en otro estado. Llegó al mezquite donde siempre amarraba el caballo. Se bajó despacio. Acarició el cuello del alazán. Empezó a caminar hacia la casa. No vio las sombras moviéndose entre los árboles. No escuchó los seguros de los fusiles quitándose. No supo que 9 cañones apuntaban a su pecho. Óscar levantó la mano. Los otros esperaron su señal. Gavino estaba a 10 metros. Óscar bajó la mano. 18 descargas de fusil Mauser rompieron la noche de Tlapehuala. El alazán, espantado por el ruido de los disparos, reventó el lazo con que estaba amarrado al mezquite y salió galopando por el camino del río, lejos, hacia la oscuridad. Gavino cayó de rodillas intentando sacar la pistola sin entender qué estaba pasando. Otra descarga. Cayó boca abajo. Su mejilla tocó la tierra de Guerrero, la tierra por la que había peleado 5 años. La sangre le llenaba la boca. Intentó moverse. Su cuerpo ya no le obedecía. Los 9 hombres salieron de su escondite. Se acercaron despacio. Óscar llegó primero. Volteó el cuerpo de Gavino con el pie. Los ojos del comandante todavía estaban abiertos. Todavía había vida en ellos. «Esto es por mi honor», dijo Óscar. «Por el honor de todos nosotros». Gavino intentó hablar. Le salió sangre en lugar de palabras. Sus labios se movieron formando un nombre. Lupita.
Después nada. El alazán llegó solo al campamento zapatista a medianoche, sin jinete, con la silla puesta y las riendas arrastrando en la tierra. Y aquí es donde la historia cambia de naturaleza. El corrido de Antonio Aguilar y todas las versiones que vinieron después cuentan la muerte de Gabino Barrera como la tragedia del hombre bueno que no supo controlar sus demonios. El revolucionario que peleó por la justicia y que cayó por sus vicios. El valiente que tenía todo para ser grande y que lo echó a perder por el mezcal y por las mujeres. Es una historia verdadera, pero es incompleta. Y lo que deja fuera, compadre, es lo que convierte a Gabino Barrera en algo más que una advertencia sobre los excesos. Gabino Barrera no cayó por sus demonios personales. Cayó porque aprendió tan bien lo que hacían los patrones que terminó siendo uno de ellos sin darse cuenta. Piénsalo con cuidado. Don Sebastián Urdiales no obligaba a nadie. Nunca tuvo que hacerlo. El sistema de las deudas funcionaba porque el peón sabía que si se negaba a trabajar, si se negaba a obedecer, si se negaba a aceptar las condiciones del patrón, las consecuencias recaían sobre su familia. No era violencia directa. Era la presencia del poder en el cuarto donde se tomaban las decisiones. Gabino Barrera no obligaba a nadie. Nunca tuvo que hacerlo. Era el comandante zapatista con 1000 hombres a sus espaldas. Las mujeres que visitaba sabían que si decían que no, el comandante podía seguir o podía no seguir. Y en tierra caliente, en plena revolución, tener al comandante zapatista como enemigo tenía consecuencias que nadie quería averiguar. Zapata se lo dijo de frente: no hace falta obligar cuando tienes el poder. Gabino respondió: yo no soy como ellos, pero sí era como ellos. No en su origen, que era genuinamente diferente. No en sus intenciones, que seguían siendo las del niño que había visto a su madre desmayarse en la milpa. Pero sí en la lógica que usaba para justificar lo que tomaba. Los patrones siempre tenían una razón para que lo que hacían fuera diferente. Siempre había un trabajo que justificaba el privilegio, una causa que justificaba el costo, una jerarquía que hacía que lo que tomaban no fuera robar, sino recibir lo que les correspondía. Gabino tenía la revolución, los patrones tenían la hacienda. El mecanismo era el mismo. Eso es lo que hace que la muerte de Gabino Barrera no sea la tragedia romántica que el corrido convirtió en canción. Es la demostración de que el sistema que oprime a un hombre no desaparece cuando ese hombre obtiene el poder. Se instala en él. Vive ahora en sus decisiones, en sus justificaciones, en la lógica que usa para explicarse a sí mismo por qué lo que él hace es diferente a lo que hacían los que lo oprimían. Dicen que Zapata recibió la noticia de la muerte de Gabino en silencio, que cerró los ojos, apretó los puños, que cuando volvió a hablar dijo: era uno de los mejores, valiente, leal, buen líder, pero no supo controlar sus demonios. Que sirva de lección para todos. La revolución no perdona los excesos. Si no te mata el enemigo, te matan tus propios errores. Dicen que don Epitacio cabalgó a Tlapehuala con 20 hombres. Encontró el cuerpo de Gabino tal como lo habían dejado. Se arrodilló a su lado, le cerró los ojos y le puso el sombrero en el pecho. Que murmuró: te lo dije, muchacho, te lo dije tantas veces. Y que cuando sus hombres pidieron venganza y quisieron quemar el pueblo, don Epitacio los detuvo. Gabino cavó su propia tumba. Todos lo sabíamos. Él también lo sabía. No fue asesinato, fue justicia. Dicen que Lupita no volvió a ser la misma, que quedó embarazada de Gabino y que 3 meses después de la emboscada le dio la noticia a Óscar, que Óscar pudo haberla corrido, haberla repudiado, haber rechazado al chamaco, que en cambio lo crió como suyo, le enseñó el negocio, le enseñó a leer y escribir.
que cada vez que lo miraba veía a Gavino, y que eso fue el castigo que llevó hasta la tumba, que el niño creció sin saber quién era su verdadero padre, y que cuando finalmente lo supo, de adulto, pidió que le dijeran en qué lugar de la sierra estaba enterrado, y fue ahí, sin decirle nada a nadie. ¿Qué crees tú, compadre? La historia de Gavino Barrera no es historia antigua. Está pasando ahora, en los movimientos sociales de Oaxaca y de Guerrero, y de Chiapas, y en las organizaciones comunitarias del norte de México, y en los sindicatos de las ciudades industriales. El líder que comenzó como el que no tenía nada, que peleó por los que no tenían nada, y que en algún momento del camino empezó a usar el poder que ese liderazgo le dio, de las mismas maneras que usaban el poder los que ese liderazgo combatía. No siempre con la misma forma que Gavino. El patrón no requiere mujeres y mezcal. Puede ser dinero de la organización que se convierte en gasto personal. Puede ser la voz de los que representa que se silencia cuando contradice la línea del líder. Puede ser el acceso a recursos que se distribuye primero entre los cercanos y luego, si alcanza, entre los que la causa dice representar. El mecanismo es siempre el mismo. El que tiene el poder tiene tendencia a usar el poder de la manera que el sistema que lo produjo le enseñó a usarlo. Y el sistema que produce líderes en México es el mismo sistema que produce patrones. Si el líder no trabaja conscientemente para resistir esa tendencia, el sistema gana. Y hay una capa más, compadre, que va más allá de los líderes y los movimientos. Cualquier persona que alguna vez ha tenido poder sobre otra, en cualquier escala, en cualquier contexto, sabe de qué estamos hablando. El jefe que pide favores que no debería pedir, porque sabe que el empleado no puede decir que no sin costo. El profesor que usa la calificación como palanca en relaciones que no deberían tener palancas. El padre de familia que justifica decisiones unilaterales porque él sabe más y la familia depende de él. No hace falta un batallón de 1000 hombres para replicar la lógica de don Sebastián Urdiales. Hace falta cualquier situación donde una persona tiene más poder que otra y donde el que tiene más poder ha aprendido, del sistema en que creció, que ese poder es un justificante. Gavino Barrera lo aprendió de los patrones que lo aplastaron. Los patrones lo aprendieron de los que los aplastaron a ellos. La cadena no se rompe sola. Se rompe cuando alguien decide, conscientemente, con el esfuerzo real que eso requiere, no usar el poder de la manera en que el sistema le enseñó a usarlo. Zapata se lo dijo. Don Epitacio se lo dijo. Doña Refugio, a su manera, se lo dijo. Gavino escuchó a todos ellos y eligió no escuchar. Esa fue su verdadera tragedia, no las balas de Mauser. La decisión que tomó antes de llegar al mezquite de Tlapehuala. Don Epitacio sobrevivió a Zapata, que murió traicionado en 1919. Sobrevivió a la revolución que terminó en 1920. Se retiró a un rancho en Morelos, se casó con una viuda, tuvo 3 hijos. Nunca olvidó a Gavino. Cada año, el 15 de abril, cabalgaba a la Sierra de Guerrero, visitaba la tumba, limpiaba la cruz de madera donde él mismo había grabado con su cuchillo. Gavino Barrera murió como vivió. Se sentaba ahí 1 hora fumando. «Fuiste un tonto, compadre», le decía al montón de tierra. «Un tonto valiente, pero tonto al fin. Tenías todo para ser grande y lo echaste a perder. Pero te voy a extrañar hasta que me muera porque eras mi amigo y los amigos no se olvidan aunque hagan pendejadas». Tiraba el resto del mezcal en la tierra y regresaba. Un niño de 8 años vio a su madre desmayarse en la milpa de un hacendado y aprendió en ese momento la lección más importante y más peligrosa de su vida, que el poder decide quién recibe y quién da, quién trabaja y quién descansa, quién tiene deudas que no terminan y quién tiene tierras que crecen.
Ese niño pasó los siguientes 19 años peleando para que esa lección dejara de ser verdad. Y cuando finalmente tuvo el poder para cambiarla, la aplicó. Por eso cantamos. Para que Gabino Barrera no sea solo el corrido del valiente que no supo controlarse, sino la pregunta que ese corrido esconde debajo de la música. ¿Qué haces tú con el poder que tienes, por pequeño que sea, para no convertirte en lo que combatiste? Para que don Epitacio Reyes, el hombre que supo la verdad desde el principio y que se cansó de decirla antes de actuar con los recursos que tenía, sea parte de esta historia con el peso que merece, no como el amigo que advirtió, sino como el hombre que eligió las palabras cuando los hechos eran lo que hacía falta, para que el alazán que llegó solo al campamento esa noche sea lo que siempre fue, la señal de que el hombre que había sobrevivido 20 batallas contra el gobierno federal no pudo sobrevivir a la guerra que traía adentro. Acabas de escuchar a don Julián. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.